Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Les saluda el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de razonamiento verbal. Quizás alguna vez te has preguntado en un texto por qué algunas palabras son un poco complicadas de descifrar o de darle un significado. Pues bien, te explico. Algunas de las palabras que están en el texto muchas veces pueden ser analizadas y descubrir su significado a través de la inferencia. Pero, ¿qué es inferir? Por ejemplo, imagina que yo te diga, por ejemplo, que voy subiendo las escaleras para llegar al último piso donde está tu aula. Pero mientras voy subiendo, me voy percatando que hay un silencio absoluto. Entonces yo podría inferir, sin todavía llegar a tu aula, varias situaciones. Podría inferir que no hay nadie en el aula. Podría deducir que están con un profesor. Inferir que algo ha sucedido y por eso están en silencio. Pero tal vez usted me diga, profesor, pero también le faltó una situación. Mi salón siempre para en silencio. Ah, correcto. ¿Por qué? Porque presta atención. Entonces, cuando llego, voy a descubrir si lo que yo he interpretado antes de es correcto o no. Pero en el significado contextual, la inferencia va a variar. ¿Por qué? Porque ahí sí voy a tener pistas suficientes para descubrir la palabra. Y es lo que vamos a ver hoy. Es llegar a una conclusión después de analizar un texto, una imagen o una situación comunicativa. Te explico. Voy a tener indicadores que me permitan inferir el significado de un término. Por ejemplo, las aposiciones. El fútbol, el deporte rey, tiene el origen de sus reglas en Inglaterra. Suponiendo que yo en una práctica obvie la palabra fútbol y tengo esta pista, el deporte rey, entonces tú sabrás que aquí, si yo te tomara una práctica y no te pusiera la palabra fútbol, tú la vas a descubrir por este indicador. ¿Qué indicador? Las aposiciones. En este caso, esta posición te daría una pista para descubrir la palabra. Hay otro indicador, las expresiones de equivalencia. Ah, profesor, ¿y cómo sería eso? Pues bien, verás, ¿qué es equivalencia? Lo mismo que la palabra clave aquí, o la expresión clave, es decir. Entonces, demostró una bizarría digna de admirar. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué es bizarría? Ah, entonces yo por el contexto voy a inferir qué es bizarría. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Fíjate, valentía y coraje. Entonces, bizarría es valentía y coraje. Pero vamos a asumir nuevamente, yo en una práctica o en una ficha, yo te podría preguntar, estamos adelantándonos a los hechos. Si yo te pregunto, te pongo la oración, pero, escúchame con atención, yo te pongo esta pista, valentía y coraje, y entonces no te pongo la palabra bizarría. Tú me dirías, profesor, en las alternativas, lo más cercano que yo tengo por la equivalencia a valentía y como sé sinónimos es bizarría. Ah, muy bien, profesor. Entonces, esta expresión de equivalencia generalmente se dan cuando son sinónimos o palabras que tienen una cercanía
en su sema, es decir, en su significado. Otro indicador es el indicio de pertenencia. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, si yo te digo seres fantásticos y te digo la Gorgona, Pegaso y el Cancerbero, bien, recuerda, son ¿qué? Seres mitológicos. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta, profesor? Basta que identifiques tú de los tres, tú identifiques uno, puedes desconocer. Por eso yo no sé quién es el Cancerbero y tampoco sé quién es la Gorgona. Ah, profesor, me suena, creo que es, ¿verdad? ¿No? La Gorgona, Medusa, profesor, quien convertía a quien la miraba, la convertía en piedra. Profesor, el can, el perro de la mitología que tenía 3 cabezas. Oh, recién me acuerdo. Pero a Pegaso sí lo conocía, profesor. La clase pasada lo vimos. Ah, y es un ser fantástico. Basta que identifique uno y te vas a dar cuenta que estos dos vas a inferir que pertenecen a los seres fantásticos porque ya conoces a uno. ¿Por qué? Porque los tres pertenecen ¿a qué? A seres fantásticos o seres mitológicos. Finalmente tenemos el indicador de descripciones funcionales. Es decir, un elemento que cumple una función. Por ejemplo, el báculo fue solicitado por el patriarca como signo de autoridad. Profesor, la palabra acá a descubrir es báculo. Y entonces de repente se te viene a la mente, profesor, patriarca, báculo, será un bastón, pero que tiene como signo de autoridad, profesor, un bastón sagrado. ¿De qué material? No solamente de madera, ¿verdad? Los obispos también utilizan un báculo, por ejemplo. Entonces, profesor, signo de autoridad, báculo. Se me viene a la mente por la descripción funcional del elemento mencionado. Si te das cuenta, los 4 indicadores han servido para inferir, pero términos. Recuerda que la inferencia es la capacidad de deducir, de adelantarme a los hechos. Puede ser en una situación, como te di el ejemplo al inicio, puede ser incluso para descubrir personajes y también, en este caso, para descubrir palabras. Desarrollo del libro de actividades, página 46. En tu libro, y ya debes estar con este en la mano, es decir, ya debes tener contigo tu libro de actividades, te vas a ir a la página 46. Recuerda que yo voy a tener aquí las preguntas, yo tengo mi libro acá conmigo y voy a orientarte para que tú puedas resolver las preguntas en mención. Primera pregunta, infiere y escribe el significado de las palabras destacadas en los siguientes textos. Luego, anota el indicador que has tenido en cuenta. A ver, vamos a analizar la pregunta. Primero me pide que infiera y escribe el significado de las palabras destacadas. Significa que yo voy a ir a mi libro y me voy a dar cuenta que tengo 4 enunciados que tienen cada uno de ellos una palabra en negrita. Esa es la palabra destacada. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Es inferir qué significa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta qué significa? Por los 4 indicadores que hemos trabajado. ¿Bien? Entonces, voy al primer ejemplo o al primer ejercicio. Durante el debate demostraron ser pusilánimes, es decir, carentes de ánimo y valentía. Entonces, el indicador ya me da la pista. Carentes de ánimo y valentía. Eso significa ser pusilánimes, en este caso en plural. Entonces, yo tendría que decir, profesor, el indicador, si me dice que pusilánime es carente de ánimo y valentía, y usted me explicó que eran sinónimos o semejantes o cercanos o con alguna referencia, significa que es lo mismo o muy cercano. Eso es equivalencia. Entonces yo ya sé que es el indicador de equivalencia, pero me está pidiendo antes de eso qué significa la palabra pusilánime.
Y si dice carente de ánimo y valentía, entonces yo diré que pusilánime es cobarde o timorato. Entonces primero coloco eso, porque me pide, ¿qué me pide primero? Que infiere y escribe el significado. Entonces, pusilánime pondré cobarde, guión timorato, y debajo me está pidiendo qué indicador he tenido en cuenta. El indicador de equivalencia. Sigo. El chef empleó en el plato ganador del concurso camarones, langostinos, cangrejos y percebes. Entonces yo tengo la palabra en negrita y, profe, la verdad que no sé qué significa. Pero recuerda, tú tienes camarones, langostinos y cangrejos. Significa que la que está en negrita tiene la misma categoría, o sea, pertenece a un mismo conjunto. Y entonces tú dirás, profesor, pero los camarones, los langostinos y los cangrejos son crustáceos. Significa que el otro también debe ser un crustáceo. Entonces tú colocarás, son crustáceos. Y el indicador sería indicador de pertenencia. Me voy al tercer ejercicio. Colocó el estetoscopio en su pecho para detectar anormalidades como un murmullo cardíaco o un rápido latido. Y la palabra destacada es estetoscopio. Entonces yo diré, profesor, me suena, pero ya me está diciendo para qué sirve. Me está diciendo, profesor, que es para detectar anormalidad. Ya, profesor. Me suena como que es un aparato que se usa en la medicina. Correcto. Y para ser más exactos, es un aparato acústico usado en la medicina o usado en medicina. Y tu indicador es descripción funcional. ¿Por qué? Porque te está diciendo para qué sirve. ¿Para qué? Para detectar anormalidades como un murmullo y todo lo que ya has leído. Último ejercicio de la pregunta 1. La ópera, representación teatral cantada, nació en Italia. Date cuenta. La pista representación teatral cantada que se refiere a ópera es entre comas. Y recuerda que lo que va entre comas es una aposición. Entonces, se cae de madura la respuesta. ¿Qué es la ópera? Es una representación teatral cantada. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el indicador? Aposición. Hasta ahí hemos acabado con la pregunta número 1. Ahora vamos a la pregunta número 2, que dice, completa el párrafo con las palabras del siguiente recuadro. Tú tienes el recuadro y en el recuadro te aparecen 3 palabras. Te aparecen manos, crucetas y marionetas. Entonces, según el texto, tú vas a escribir en dónde va manos, en dónde va crucetas y en dónde va marionetas. Pero, profesor, ¿no importa el orden? Obviamente que no. No necesariamente manos va a ser la primera, crucetas va a ser la segunda palabra. Muy fácil, ¿verdad? Tú tienes que leer y te vas a dar cuenta dónde va a ir cada una de ellas. Ahora, vamos a leerlo para que tú lo puedas resolver. Las muñecos de cuerpo entero suspendido por hilos. Yo he hecho una pausa. En esa pausa, ¿qué va si dice muñecos de cuerpo entero suspendidos por hilos? Esa pista que va entre comas es una posición. Y entonces, ¿cómo se les llama a los muñecos de cuerpo entero suspendidos por hilos? Tú ya lo sabes. Entonces, lo vas a escribir. Sigo leyendo. Se accionan desde arriba. Los hilos parten de los distintos elementos articulados del muñeco. Rodilla, cintura, hay un espacio, hombros y cabeza. Entonces, creo que está claro qué palabra va ahí. Y terminan en perchas o, al decir o, significa que es una palabra equivalente a perchas, sostenidas por el manipulador. Estas permiten que cada parte del cuerpo del muñeco pueda moverse independientemente. Una vez que tú, y estoy seguro, ya escribiste qué palabras completan el párrafo, tú vas a subrayar y mencionar los indicadores que te ayudaron a inferir el significado de cada término. Yo te ayudo. El primero, es decir, muñecos de cuerpo entero suspendidos por hilos, ¿qué es? Una aposición.
Entonces tú vas a subrayar muñecos de cuerpo entero suspendidos por hilos. Y en tu respuesta vas a poner, el primero es una aposición. Luego, ¿qué vas a subrayar cuando ya colocaste en el segundo punto, en la segunda respuesta, en el segundo espacio, con respecto a rodillas, cintura y hombros? El segundo corresponde a indicios de pertenencia. Eso vas a escribir en la parte inferior. Y arriba tú vas a subrayar rodillas, cintura y hombros. Y también cabeza. Y luego dice, permiten que cada parte del cuerpo del muñeco pueda moverse independientemente. Eso es una descripción funcional. Por lo tanto, tú ya sabes qué vas a subrayar arriba. Vas a subrayar muñecos de cuerpo entero suspendido por hilos, vas a subrayar rodilla, cintura, hombros y cabeza, y vas a subrayar permiten que cada parte del cuerpo del muñeco pueda moverse independientemente. El primer indicador responde a una posición. El segundo indicador responde a indicios de pertenencia. Y el tercer indicador responde a una descripción funcional. Completa los siguientes enunciados aplicando los indicadores señalados, de modo que se puedan inferir el significado de las palabras destacadas. Entonces, me da el criterio, me dice aposición y la palabra en negrita, ¿ya? La estalactita. Entonces, a ver, profesor, ¿qué es la estalactita? Y me pide, obviamente me da un espacio para que yo pueda escribir. Pero ojo, me dice que es una posición. Significa que ahí voy a colocar qué es la estalactita. Bien, te explico. Bien. De repente tú alguna vez has visto alguna película y seguramente sí has visto que son las estalactitas, pero de repente no la conoces con ese nombre. Pues bien, la estalactita es una roca en forma de cono irregular y se forma en el techo de las cavernas por la filtración lenta de agua, ¿ya? De agua carbonatada, ¿no? Carbonatada. Entonces, esta agua carbonatada, ¿verdad? Va a formar esas estalactitas. ¿En dónde? En el techo de las cavernas. Muy bien. Esa es la respuesta a aposición. Ahora viene expresión de equivalencia. Su rostro dejaba ver la desazón por el hecho ocurrido. ¿Qué quiere decir desazón? Siento desazón por haber perdido el encuentro, por el hecho ocurrido, es decir, disgusto. Desazón es disgusto. Descripción funcional. El arnés compuesto de villas y correas, ojo, acá me da la función. Yo tengo que escribir cuál es la función, me pide la función, pero yo tengo una pista. Dice, el arnés compuesto de villas y correas. Ah, correcto, profesor. Voy a completar y diría, de repente completo diciendo, fue solicitado como elemento de seguridad para escalar montañas. Repito, el arnés compuesto de villas y correas fue solicitado como elemento de seguridad para escalar montañas. Indicio de pertenencia. Los opiliones. Profesor, acá sí no... ¿Qué serán? Pues bien, te explico. Los opiliones tienen el indicio de pertenencia, por lo que me dice arriba, y yo me voy a imaginar a otros elementos que pertenecen a esta especie. Profesor, me suena, entonces te ayudo y te digo. Los opiliones, escorpiones y alacranes atraparon la atención de los excursionistas, por decirlo así. Ah, profesor, el escorpión, el alacrán y los opiliones pertenecen a la misma familia. Muy bien, profesor, ya lo entendí, gracias. Entonces, ya tengo la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3. La pregunta, jugando con el lenguaje, tiene lo siguiente. Dice, reconoce las descripciones funcionales empleadas y descubre las adivinanzas. Entonces, ahí hay dos adivinanzas y tienes que responder a qué elemento se está refiriendo. Finalmente,
vas a crear una adivinanza empleando alguna descripción funcional. Es decir, piensas en un elemento y piensas en su función. A partir de la función, de sus características, tú lo vas a colocar como una adivinanza para que, evidentemente, tú lo puedas colocar también como una respuesta, pero quiero ver el ingenio. Entonces, la pregunta 1, 2, 3 y el jugando con el lenguaje deben estar resueltas sin ningún inconveniente. No me lo vas a presentar hoy. Claro que no. Toda esta situación del libro resuelto, tú me lo vas a entregar la próxima clase, es decir, la próxima semana. Ya resuelto. Todo. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y jugando con el lenguaje. Espero que la explicación haya sido de tu agrado y es muy importante inferir con estos indicadores, puesto que el contexto, es decir, las palabras que están alrededor de la palabra que yo voy a identificar o quiero saber su significado, me van a dar una serie de pistas por los indicadores que ya mencioné. Y entonces voy a descubrir nuevas palabras o tal vez palabras que ya conocía o escuchaba y que de repente, por el poco uso que le doy, ya no recordaba. Entonces, muy importante, chicos, seguir aumentando el léxico y sobre todo aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Es parte de la cultura de todo estudiante. Así que me despido, muchas gracias y estoy en este momento, después de la explicación de estas diapositivas y de la clase, para poder resolver todas tus inquietudes por medio del chat. Ahí nos vamos a encontrar y vamos a poder resolver o conversar acerca de este tema. Así que, por favor, si tienes que revisar nuevamente el material, no hay ningún inconveniente. Éxitos y bendiciones.